Bueno, para este ejercicio agregué un elemento eléctrico más de protección llamado diferencial. Es este elemento acá arriba, lo agregué primero. El diferencial es un elemento eléctrico, como te acabé de decir. Lo que hace este diferencial es fijarse cuál es la diferencia entre la corriente que ingresa y la corriente que sale por el mismo. Si la diferencia considerada por él es muy grande, lo que hace es abrir el circuito y no dejarnos pasar la corriente. Si nosotros por ahí lo vemos en una forma ilustrativa, tiene esta forma, tiene un pulsador que es para testeo, para probar si el diferencial funciona correctamente, y esta palanquita que nos da paso a la corriente o no nos da paso a la corriente. Esto lo podemos encontrar en la casa, al igual que el magneto térmico. La diferencia es que el magneto térmico no es muy común, se utiliza solamente la térmica, ¿sí? No el magneto térmico. Esto se utiliza más a la parte industrial. En las viviendas existe, sí, pero es bastante más caro que el térmico solamente. La diferencia considerable entre este elemento y este elemento es que el diferencial nos salva la vida a nosotros y el magneto térmico le salva la vida a los componentes eléctricos. Y bueno, si querés ver esto, fíjate el curso de electricidad, que más adelante te voy a estar explicando cuáles son los elementos básicos y cómo funcionan cada uno. Así que, continuando con el ejercicio, en el ejercicio nos piden que diseñemos un circuito. Nos dicen que tenemos dos salidas, ¿sí? Se tiene que diseñar un circuito con PLC que tenga en sus entradas n cantidad de interruptores, partiendo de un interruptor S1 en la entrada I1 y dos bobinas L1 y L2 para las salidas Q1 y Q2 respectivamente. El PLC tiene que tener entradas en continua y salidas en alterna. Esto te lo expliqué también, justamente porque tiene una salida seco, quiere decir que las salidas son a relé, no son a transistor. Después, en el circuito de potencia se debe tener dos contactos que dependan de las bobinas y en la salida de cada contacto un piloto intermitente. Esto quiere decir que por cada contacto que yo tenga, ¿sí?, en este circuito voy a tener un piloto intermitente. Después, la lógica del circuito tiene que ser la siguiente. Al presionar S1 y S2 al mismo tiempo, ¿sí?, tiene que cumplir una lógica AND, tiene que estar presionada ambos para que funcione. Las bobinas L1 y L2 conmutan y se enclavan. Estas bobinas L1 y L2 conmutan y se enclavan. Si se enclavan, quiere decir que se mantienen independientemente después del pulso que yo le di al principio de entrada en estado alto, si después yo tengo un pulso en estado bajo o en estado alto. S3 o S4 desconmutan la bobina L1 y S5 y S4 desconmutan la bobina L2. Acordate que a trabajar con lógica invertida, porque tenemos botones normal abiertos y acá tenemos contacto normal cerrado, que se invierte también lo que es la lógica. Entonces, si yo tengo una función lógica AND entre estos dos pulsadores, entre estas dos entradas, voy a tener que tener en el circuito una lógica OR diseñada. Si acá tengo una lógica OR, voy a tener que tener una lógica AND, y así viceversa si tenés otras funciones. Entonces, yo siempre trabajo con las salidas primero. Tenemos dos salidas, Q1 y Q2, ¿sí? Respectivamente, con estas salidas tienen que quedar enclavadas una vez que yo tengo activos estas salidas. Entonces, fíjate que te dice acá que tiene que estar enclavadas esta parte. Te dicen que L1 y L2 se enclavan. Por ende, L1 y L2 dependen de las salidas Q1 y Q2. Entonces, diseñando el circuito, tenemos Q1 es una salida, Q2 es otra salida, tienen que estar enclavadas. Entonces tengo que tener un contacto normal abierto por cada salida, en este caso Q1 y en este caso Q2. Bien, la desconmutación de estas salidas se trabaja con S5, S4 para L2, para Q2, y S3 o S4 para L1, Q1. Entonces, para la desconmutación de la bobina L1 tiene que tener sí o sí una función lógica AND, porque es invertida. Y la función lógica AND entre la entrada I3 y la entrada I4 va a tener que ser lógicamente normal cerrado y en serie con la salida. Entonces ahí tenemos la primera salida Q1 hecha. Lo mismo para la bobina L2, voy a tener que tener una función lógica OR para S5 y S4. Entonces S5 y S4 van a tener que estar en paralelo, más o menos lo colocamos por ahí. ¿Qué más? Ya tenemos liquidado lo que sería la desconmutación.
en teoría deberían funcionar, en teoría. Después las salidas Q1 y Q2 y los enclavamientos de la misma. Ahora hay que ver la lógica. ¿Cuál es la lógica de esta? Nos dice que al presionar S1 y S2 al mismo tiempo, S1 y S2 al mismo tiempo, acá tenemos una función lógica AND, por ende vamos a tener que circuitarla de la forma que corresponde, en serie. Como no tenemos lógica invertida, trabajamos de forma normal y las bobinas L1 y L2 conmutan. Esto quiere decir que por esta función lógica, ¿sí? Por esta función lógica yo voy a tener dos salidas altas si es que tengo o se cumple esta función lógica. Voy a tener una salida alta para Q1 y voy a tener una salida alta para Q2, que dependen justamente estas bobinas, ¿no? De eso. Entonces voy a tener que tener una redundancia en el circuito, como ya expliqué la otra vez, S1 y S2, que corresponden a la entrada I1 y I2 en serie, redundantes para los dos circuitos diferentes. Lo colocamos acá y esto lo colocamos acá. Yo más o menos cumplo un orden en cómo voy diseñando el circuito. Si tengo una línea, la otra línea que corresponda justamente a la misma que yo tenga después, pero bueno, eso lo podés ir dibujando vos y fíjate si te gusta o no. Acá vamos a conectar los contactos, estos contactos normal cerrados que desconmutan la salida y Q1 en el borde negativo. Acordate que enclavamiento siempre tiene que estar en la salida de la función lógica que corresponda, en este caso la función lógica AND. Lo mismo vamos a hacer para este circuito. Conectamos los cables. Acá fíjate que tiene que estar un poquito alineado. Conectamos el enclavamiento a la salida de la función lógica, y esto es una función lógica independiente de esta, así que atente a eso, no cometas el error de colocarlo todo en una sola línea, porque si no, no va a funcionar tu circuito lógico. Y este le damos un poquito de espacio y lo colocamos ahí. Bueno, ya tendríamos hecho lo que sería la diagramación ladder, creo que se ve bien ahí. Bueno, entonces vamos a probar el circuito. La parte lógica nos dice que para que se conmute la bobina L1 y L2 tengo que tener un estado alto en la entrada I1 y la entrada I2. Por ende, vamos a bajar el diferencial. Primero le damos play, bajamos el diferencial, bajamos el magneto térmico y ya tenemos energizada el retorno de este circuito. Para que se cumpla, que se prendan estas dos bobinas, estos dos bombillos, tengo que tener un estado alto en I1 y I2 y a su vez tocar los botones para que tenga dicho estado alto. Tocamos S1, no pasa absolutamente nada, hasta ahora lo cumple, y con S2 se conmuta ambos circuitos y funcionan como deben funcionar. Estos botones, si los desconmuto, fíjate que automáticamente siguen enclavadas estas bobinas, porque justamente tengo un enclavamiento en cada circuito que dependen de estas salidas. Y para poder desconmutar lo que sería la bobina L1, porque el contacto L1 depende de esta bobina y a su vez desconmuta L3. Entonces desconmuto la bobina L1 y se va a apagar el bombillo L3. Para poder desconmutar lo que sería la bobina L1, ¿sí? Que tenemos un contacto que depende de esta bobina y a su vez se desconmutaría lo que sería este bombillo intermitente, voy a tener que tener supuestamente lo que te dice acá esta función S3 o S4, ¿sí? Con cualquiera de estos dos que yo toque se desconmutarían. ¿Por qué se desconmutarían? Porque estoy trabajando con lógica invertida, ¿sí? Invertida. Entonces, si yo trabajo con lógica invertida, sí o sí voy a tener que tocar alguno de estos dos. Entonces tocamos el botón S3 y se nos desconmutó lo que sería esta bobina. Si queremos probar con el botón S4, encendemos de vuelta el bombillo. Ahora está disparejo el encendido con el bombillo L4, justamente porque lo conecté nuevamente, entonces se encendió en un tiempo diferente y está desfasado estos bombillos. Lo desconmutamos con S4 y ahí se ve que se desconmutó nuevamente L3. Entonces cumple esta lógica. Se tiene que desconmutar S3 o S4. Ahora, si nosotros queremos
desconmutar lo que sería la salida Q2, ¿sí? Que es el bombillo L2, perdón, es el bombillo L4 que depende de esta bobina L2. Vamos a tener que tocar S5 o S4. Trabajando con lógica invertida, vamos a tener que cumplir justamente el paralelo de este circuito, porque el paralelo es una función lógica OR. Entonces para esto tocamos simplemente S5 y S4 y ahí tengo lo que sería una desconmutación.